Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Risco y la idea del video de hoy es hablar un poco más de los embeddings, qué son, cómo se crean y para qué sirven. Ya en videos anteriores he mencionado los embeddings, los hemos ocupado. La idea es ahora, obviamente en el contexto de la inteligencia artificial, explicar un poquito de exactamente qué son y cómo es que se crean, ¿no? Y por supuesto, bueno, para qué sirven, ¿no? Que eso ya lo hemos platicado. Hola, pues. Pues la idea obviamente de este video es, como les decía, explicar o platicar un poco de qué son estos embeddings. Ciertamente los embeddings, digo, la traducción al español, pues sería como incrustación. La idea es que precisamente incrusten o embeban, si se permite el término, el significado de algo, ¿no? Ya sea un texto, puede ser una imagen, puede ser incluso un audio, pero que tengamos ahí el significado de lo que está contenido en esa cosa, ¿no? La idea de este video, la verdad es que está inspirado en un video de Samuel Mattioli, de mi amigo Samuel. Voy a poner el link del video en la descripción. Y bueno, obviamente ese video de Samuel está en portugués. Entonces la idea es obviamente tener también un video muy similar para la comunidad hispanoparlante de Latinoamérica. Entonces, bueno, volviendo a estos embeddings, ¿no? Todo esto está circunscrito, por supuesto, en el contexto de hacer esta inteligencia artificial generativa. Y para esto, pues, obviamente, no hay magia detrás, ¿no? Atrás, ya habíamos hablado, o probablemente conozcan los LLMs, que son los Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje grandes, ¿no? Lo cual nos permite, en efecto, interactuar con ellos y hacer búsquedas muy interesantes y demás. Pero bueno, ¿cómo funcionan ellos? Es que en realidad, estamos hablando de redes neuronales muy grandes, siempre con muchas capas y que tienen un montón de parámetros, lo cual le permite a la computadora, en efecto, bueno, buscar la información que le estamos pidiendo, realmente entender qué le estamos pidiendo, primeramente, entender de qué se trata un poco, digamos que vamos, esa entrada va a ir pasando por las distintas capas, por eso se llaman de hecho transformers, cada una de las capas va transformando la entrada. Para esto, obviamente, nosotros tenemos que pasarle también la información que estamos buscando de una manera que la máquina la pueda entender. Y esos son como tal los embeddings. Lo que estamos intentando con ello es precisamente, bueno, buscar darle a la computadora la información que nosotros queremos buscar de una manera que la pueda entender. ¿Y esto cómo se hace? Es a través de un vector. Un vector con muchísimos valores. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos vectores, precisamente de cómo se generan los modelos. Y eso es lo que la máquina va a utilizar finalmente para buscar y entender de qué se trata, ¿no? Muy bien. ¿Qué son estos embeddings? Entonces, como les decía, digamos que yo tengo un texto y ese texto para la computadora, eso no significa más allá de las palabras, ¿no? Y lo que buscamos precisamente al utilizar los LLMs es precisamente no buscar a través de las palabras concretas, eso sería pues una búsqueda tal cual, por los términos, cosa que ya es algo viejo y eso ya lo tenemos desde hace mucho. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estamos buscando pues no estamos buscando en particular un término, ¿no? Es muy famoso el ejemplo, digamos, de las frutas, particularmente. Digamos que estoy buscando una manzana y eso, pues puede ser una fruta o puede ser una marca de equipo de cómputo de dispositivos, ¿no? Telefónicos. Entonces, ¿cómo le explico? Al final, la máquina tiene que tener una manera de distinguir de qué se trata, ¿no? Y eso está en el significado y en el contexto de todo lo que yo le estoy hablando, o de aquello que yo estoy buscando, ¿no? Lo mismo puede ser, por ejemplo, entre construir y edificar. Son palabras que si bien no son exactamente sinónimos, se parecen mucho. Y dependiendo del contexto de lo que yo estoy buscando, puede ser que la información que yo estoy buscando, esté utilizando algún sinónimo, alguna palabra, algún concepto que se refiere a la palabra que yo utilicé para la búsqueda, pero que no va a ser una búsqueda literal. ¿Cómo lo hago entonces? Es que yo voy a crear precisamente esta representación numérica. No lo va a crear yo, lo va a crear, por supuesto, un modelo. Y esta representación numérica lo que buscamos es que a través de todos esos números que contiene, precisamente represente de alguna manera todas las palabras y las relaciones de esas palabras del texto que yo estoy buscando. Si fuera una imagen, bueno, obviamente los elementos que están en la imagen, el audio, pues lo que se está diciendo y lo que se está representando. Digamos que, en efecto, ya tengo ese embedding. Ojo, ese embedding no son como tal las palabras, son las relaciones de esas palabras y de alguna manera buscar cómo darle ese significado contenido en ese vector y de manera que después con ese vector yo pueda buscar en un espacio vectorial. Obviamente esta representación es algo sencilla,
gráficamente para que la podamos ver rápidamente, ¿no? Un vector al final lo que nos está diciendo es que tenemos precisamente un montón de distintos parámetros que nos delimitan ese vector dentro de ese espacio vectorial. Entonces, aquí en un espacio vectorial tridimensional, lo que yo estaría viendo es varios vectores y va a haber vectores que se parezcan o que se acerquen más, que estén más cercanos en todo ese gran espacio, y esos son aquellos que tienen un significado que finalmente es más parecido. No tiene nada que ver con las palabras. Las palabras pueden ser muy diferentes, pero lo que yo estoy haciendo es precisamente buscar aquellos conceptos, aquellos significados que están cercanos, y la manera de representar eso es precisamente con espacio vectorial. Bueno, ahora para continuar con la explicación de los embeddings y qué son y cómo los generamos, bueno, me voy a apoyar de este Jupyter Lab que tenemos aquí, todo esto hecho con Python. Y bueno, esto va a estar compartido, por supuesto, también en la descripción. Aquí hay empezamos con una breve descripción de los paquetes que vamos a ocupar. Principalmente vamos a utilizar paquetes que nos van a permitir precisamente tokenizar nuestra frase. En este caso vamos a trabajar con texto, que es el ejemplo más sencillo. ¿Qué es eso de tokenizar? Finalmente, para que el LLM o cualquier modelo neuronal o red neuronal pueda precisamente trabajar con ese texto, tiene que partirlo en tokens. Esos tokens son finalmente pedacitos, de alguna manera, de, de- de- de este texto que estoy buscando. Y eso token lo que le va a permitir a la máquina entonces es en efecto identificar dónde están las partes más importantes que conllevan más significado, y por supuesto las relaciones entre esos tokens. En todo lenguaje es diferente si una palabra se encuentra en una posición como el sujeto, en el predicado, lo que sea. De acuerdo a eso va a tener un significado diferente, y entonces tiene una relación diferente con las mismas palabras en el texto, y por supuesto con otras palabras que puedan tener significados similares, por supuesto, ¿no? Entonces aquí, bueno, como decimos aquí, pues todo comienza con el tokenizado de una frase. La frase es esta tomada de una canción de Black Sabbath. Y lo que vamos a hacer es precisamente utilizar este paquete de transformers. Y vamos a utilizar precisamente un tokenizador de BERT. BERT es uno de los lenguajes, o uno de los modelos, perdón, quiero decir, más usados, principalmente fue por Google, precisamente como en el origen o en el principio de todo esto, precisamente para entender y empezar a trabajar con el lenguaje el lenguaje natural, obviamente, de manera que las máquinas pudiéramos hacer algo con ello, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es precisamente generar unos tokens a partir de nuestra frase. Esto es algo bien importante, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. Por supuesto, el tokenizado debe ser muy diferente, y por eso es que va a depender obviamente del modelo que estemos utilizando. Si queremos, por ejemplo, utilizar idioma español, por supuesto vamos a utilizar o necesitar un modelo que sea multilingüe, que esté especializado para el español. Y pero obviamente esos lenguajes no solamente, digo, esos modelos, pero una vez más, perdón, no nos van a servir solamente para analizar ese texto en español. Lo importante de esos modelos multilingüe es que entienden esos conceptos o tienen manera de trabajar con esos conceptos, de manera que independientemente de en qué lenguaje estén, de acuerdo a los lenguajes que está obviamente capacitado, de acuerdo al lenguaje, puede entender en una u otro idioma, y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso, bueno, ya vemos la salida. Aquí está ya el tokenizado de nuestra frase. Y ahora, digamos que esto lo que hizo fue separarlos en palabras, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer es darle un identificador a cada una de esas palabras. Esto de manera que, en efecto, para el modelo, esto signifique algo en cuanto a términos numéricos, que es lo que finalmente el modelo va a trabajar. Al final son todas matemáticas, es un modelo computacional. Aquí, si se fijan, lo único que hicimos fue asignarles un ID a cada uno de los tokens. Esos tokens, una vez más, son parte de la frase. Y si se fijan, por ejemplo, aquí el is precisamente está representado por un ID número 2003, que es el mismo que se encuentra de este lado también para este otro. Entonces, cada una de las palabras que son iguales, en este caso, van a asignarse una idea similar. Y si se fijan, si intento ir hacia atrás, intento decodificarlo, por supuesto, me va a dar lo mismo. Ahora, en particular, esto es con este modelo preentrenado de BERT. Claro, cada modelo va a tener un distinto ID, y vamos a ver entonces ahora, bueno, ya tengo los tokens. ¿Qué sería lo que sigue, no? Bien importante, los tokens no son los embeddings. Los tokens son solamente esos tokens, esos pedacitos que vamos a meter para que entonces el modelo puedan a partir de ahí ver, interpretar de alguna manera o calcular
cuál es el significado y relación de todas esas cosas que están allá adentro, de manera que nos dé un solo vector, que va a ser ese embedding, que es el que vamos a poder utilizar entonces para buscar contra, digamos, toda nuestra base de conocimientos, si fuese el caso, ¿no? Entonces, vamos a generar los embeddings. En este caso, yo voy a utilizar este modelo de Inflow Multilingual E5 Small. Hay muchísimos modelos. Aquí, vamos acá. Aquí, muchísimos modelos que están dentro de Hugging Face. Y en particular, seleccioné porque es relativamente rápido, relativamente pequeño en cuanto al número de dimensiones. Este modelo en particular tiene 12 capas y tiene un tamaño de vector o de embedding, digamos, de 384 dimensiones. ¿Esto qué es? Quiere decir que va a tener nuestro arreglo al final de números, va a tener 384 números, ¿no? Por supuesto, hay modelos mucho más grandes con muchísimas más dimensiones. Y la idea es que estas dimensiones solamente conllevan, como les decía, parte del contexto, parte del significado de esta frase que estamos manejando, pero pues, sin duda, entre más crece nuestro modelo, va a requerir mucho más recursos y obviamente más recursos en general, pues si bien puede ser que lleve o conlleve un poco más de significado. Entonces siempre va a ser un poco el equilibrio que hay que tener dependiendo o cuando seleccionemos el modelo que queremos utilizar, de acuerdo a los recursos que necesita, pero también obviamente las capacidades y la cantidad de significado que puede conllevar dentro de ello, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Vamos precisamente una vez más a utilizar a Transformers y esta vez vamos a utilizar este modelo precisamente multilingual E5. Y lo que vamos a hacer una vez más es darle nuestro enunciado y vamos a obtener el tokenizado. Este tokenizado ahora sí es particular de este lenguaje de multilingual. Se fijan, es un poquito diferente al de BERT. Y lo que nos da precisamente los IDs del input que le dimos. Y además nos da un attention mask. Eso depende obviamente de... El attention mask lo que nos permite es además darle ciertos pesos a distintas partículas o ciertos tokens dentro de un vector, ¿no? Después de eso, vamos ahora sí a generar, a partir de esta entrada de tokens que tenemos, vamos a primero a generar un modelo para embedding de cada uno de los tokens. Se fijan aquí, esto nos da una cosa bastante más grande. Tenemos varios vectores o tensores aquí adentro. Y lo que nos da esta salida, lo que estamos viendo en esta salida en realidad, vamos a verlo así. Finalmente tengo un solo vector o tensor de salida, el cual dentro de él contiene precisamente, ay, discúlpeme, 27 elementos. Esos 27 elementos es cada uno de los tokens que le dimos como entrada. Precisamente para cada uno de ellos va a haber generado un embedding. Entonces aquí tengo mis 27 tokens y si yo busco en el siguiente nivel de este multiarreglo, lo que voy a ver es que cada uno de esos vectores tiene en efecto lo que buscamos, o lo que ya sabemos, 384 dimensiones. Quiere decir que cada uno de esos vectores, eso es lo que mide. Para cada uno de los tokens, yo lo que voy a buscar es ahora tener un solo embedding para toda la frase que tengo, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar una función que se llama average pool. Ese código está ahí en Hugging Face, y desde ahí perdón, lo pueden tomar. ¿Y qué es lo que hace esta función de pooling? Lo que busca es precisamente, digamos que reducir el número de vectores que tengo para darme una sola representación vectorial de todos esos vectores, ¿cierto? Y de manera que ese vector represente por completo mi frase de entrada, ¿no? Entonces aquí la mando a llamar. Aquí ya tengo digamos que un solo vector. Ahora, en realidad, con los modelos lo que vamos a ocupar, en este caso para estos modelos dentro de Hugging Face tenemos el método encode, el cual nos va a dar directamente un vector para toda la frase sin tener que construirlo paso a paso como lo hicimos ahora. Dependiendo de los modelos, en otras plataformas, por supuesto, tendrán métodos que pudieran ser un poco, o tener a lo mejor un nombre diferente, pero aquí lo que vamos a hacer es precisamente de nuestra frase original, vamos a pedirle que nos saque un encoding y digo un embedding, perdón, y con este método encode. Y aquí lo que vemos precisamente es que me está devolviendo directamente el embedding. Si se fijan,
los valores, vamos a comparar los primeros y el último. Digamos que aquí el primer valor de mi embedding es 1.845.049, etcétera, ¿no? Si se fijan acá, del que yo obtuve de manera muy manual, es muy similar, si bien la mantisa es un poco diferente, el valor es prácticamente el mismo, si ven aquí ya está un poco aproximado, y si busco el último valor, nada más por tener un sondeo del último valor de mi vector, que es 2.4109, etcétera, yo aquí tengo también el último 2.4109, ¿no? Que ese es el embedding que sacamos yendo paso a paso. Se fijan, prácticamente nos da lo mismo, nos dan los mismos valores, de manera que yo sé que sacando directamente así el embedding, yo ya tengo un embedding directamente de toda mi frase. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, ya vimos la parte de cómo lo genero. Ahora, ¿qué hago con esos embeddings? Porque es importante tenerlos, ¿no? Como les decía, ya lo mencioné, esos embeddings lo que me va a dar es un vector que en ese espacio, no, de tridimensional, perdón, n-dimensional, por supuesto, representa todo el significado y todo el contexto de la frase que yo estoy buscando. ¿Qué voy a buscar con eso? Ahora, bueno, ¿cómo lo voy a ocupar? Es que voy a buscar con él, en ese espacio n-dimensional, la información que sea más cercana o los vectores, otros vectores que son cercanos a la información que yo estoy buscando. ¿Qué me está queriendo decir eso? Al saber yo que en mi vector llevo precisamente incrustado, embebido, ese significado de lo que estoy buscando, yo sé que entonces en ese espacio n-dimensional, aquellos vectores que están cercanos o que tienen un ángulo muy pequeño, son aquellos que más se asemejan en contexto o en significado. Entonces, bueno, para ver cómo los usamos, pues lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a cargar un dataset que tengo con bastantes productos. Y lo que vamos a ver aquí, pueden ver en la primera entrada, son productos en general de equipos de audio y cosas electrodomésticos que se ocupan en casa. Y, por ejemplo, vamos a sacar el embedding del primero, ¿no? Aquí estamos hablando precisamente, es un sistema de audio, y aquí está el embedding de la descripción. Aquí quiere decir que todo ese vector que está ahí, lo que llevan esos números de alguna manera para este modelo en particular, es cómo representar ese contexto de que si tiene además bocinas y de qué tipo son las bocinas y de qué se trata, si se trata de un equipo de audio o se trata de una lavadora, sencillamente, ¿no? Todo eso está ahí embebido, ¿no? Y para que nosotros podamos ahora utilizarlo, digamos que si yo le pregunto al LLM, este LLM lo que va a hacer es ir y buscar, bueno, si me das un embedding, yo busco de acuerdo a lo que yo sé, como de toda esa base de conocimientos con la cual fue entrenado ese modelo de large language, ¿no? Pero digamos que yo quiero precisamente buscar sobre datos que yo tengo, ¿no? Y esa es una de las ventajas de precisamente de obtener un embedding de lo que estamos buscando. Si yo estoy haciendo una aplicación de GenAI con la cual quiero buscar cosas que tienen que ver con mis productos, con mi contexto. A lo mejor no son productos, a lo mejor es mi información de mi empresa, puede tener que ver con la información de recursos humanos, puede tener que ver con muchas cosas. Yo lo que quiero buscar es particularmente sobre de eso. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente almacenar mis embeddings de las cosas que yo tengo como información dentro de la empresa en una base de datos que tenga capacidades, por supuesto, de búsqueda vectorial. Y entonces con eso yo voy a utilizar el vector de búsqueda, que es esa búsqueda que tiene el usuario, y voy entonces a buscar contra todos los demás vectores que son la base de conocimientos que yo tengo. Esto se llama RAG, es Retrieval Augmented Generation, y precisamente nos va a permitir generar respuestas aumentando precisamente con la recuperación de datos, aquello que el LLM nos pueda dar. Entonces, precisamente para eso, lo que hacemos es entonces almacenar, como les decía, nuestros embeddings. Yo aquí voy a utilizar precisamente Astra. Astra es una base de datos en nube que, si bien está basada en Cassandra, lo más importante es que tiene unas capacidades de búsqueda vectorial bien importantes. Y aquí es bien importante porque no solamente el hecho de que pueda hacer búsqueda vectorial, muchas bases de datos lo hacen, también importa la relevancia de los resultados. Esta es la manera de crear un cliente para buscar en Astra, bueno, para utilizar Astra. Aquí ya tengo cargada mi colección y yo aquí les voy a mostrar, esto es finalmente cómo cargo los datos. Yo aquí lo que voy a hacer es precisamente ir a conseguir este embedding y guardarlo en un capo particular de mi base de datos de Astra para después poder buscar
contra esa base de datos, ¿cierto? Entonces yo aquí digo, les estoy cargando nada más 10 para demostrarles la velocidad a la que carga finalmente y ya estamos, ¿no? Aquí bien importante, entonces ya tendríamos contra qué buscar. Ahora, ¿se fijan? Aquí yo lo que hice es precisamente ir a buscar con el encode, ir a buscar el embedding de la descripción de cada uno de esos productos y después dárselo a la base de datos para que lo guardara. Otra de las ventajas de utilizar este Astra es que además tenemos disponible Vectorize. Vectorize lo que nos permite es precisamente una integración de nuestra base de datos, de nuestra base de datos en Astra, precisamente con distintos modelos de embeddings, de manera que en lugar de hacer lo que ya hicimos, que fue directamente darle el embedding a nuestra base de datos, y sin embargo lo podemos hacer en Astra, bueno, digamos que esto como desarrollador y cuando estoy creando una aplicación, eso es ideal. La idea es que yo directamente le mando los datos a Astra y Astra se encarga de hacer la vectorización o la vectorización, sacar el embedding por mí, de manera que no tenga yo que hacerlo. Entonces en este caso se fija en el código, se parece mucho, pero yo aquí en lugar de asignar un campo vector y darle yo directamente el embedding que yo ya calculé, en este caso le digo, esto va a ser un vectorize, y le digo exactamente qué es lo que va a poner allá adentro. Y Astra se va a encargar de hacerlo directamente. Bueno, ya cargaron todos los datos dentro de Astra, y para mi fortuna, por supuesto, yo no tuve que crear en este caso cada uno de los embeddings, sino que en automático Astra los fue creando con la integración que tiene con NVIDIA. Aquí pueden ver precisamente todo el tráfico hacia mi base de datos, y aquí pueden ver ya en efecto, dentro de la base de datos, que tengo un campo vector, con el embedding, quiero decir, de precisamente lo que yo le pedía a Astra de lo cual sacara el embedding y lo guardara, de manera que yo ya puedo hacer una búsqueda por vectores, una búsqueda de similitud de vectores y en efecto encontrar información. Esto está dentro de la parte de integraciones. Si se fijan aquí, está NVIDIA, parte de este partnership que tiene DataStax con NVIDIA. También puede uno traer su propio embedding, digamos en este caso OpenAI. Yo puedo asignar mi propio modelo que yo quiero utilizar con OpenAI, hago la integración de manera que ya no tengo yo que estar haciendo como vimos en el principio o hace unos momentos, el embedding y generarlo y irlo a guardar. Sin duda puedo hacerlo si fuese necesario, pero si yo tengo la integración aquí dentro de Astra, simplemente mando los datos y Astra se encarga de sacar el embedding y guardarlo por mí. Bueno, para terminar, digamos, Transformalinas, yo ya cargué, por supuesto, en la base de datos todos los productos utilizando el modelo de embedding que habíamos utilizado al principio. Esto es bien importante. Para hacer una búsqueda de similitud por vectores, debemos utilizar siempre el mismo modelo que utilizamos para generar los embeddings que tenemos guardados. Será el mismo que estamos utilizando precisamente para generar el vector de búsqueda, ¿no? Aquello que está buscando el usuario. En este caso, bueno, vamos a realizar ahora sí ya la búsqueda de similaridad de vectores en estos 384 dimensiones que habíamos visto. Y aquí en este caso voy a buscar reproductores de CD y DVD. Entonces, lo que va a hacer precisamente esto es, perdón, buscar precisamente con encode el embedding de esto que yo busco y después, entonces buscar en mi colección precisamente con ese vector cuáles vectores son más similares y lo que estoy buscando es que me dé los 5 resultados más relevantes. Seguramente puede haber muchos o no, depende del producto, pero yo lo que voy a buscar es esos 5, ¿no? Y aquí están, finalmente estoy buscando precisamente reproductores de CD y bueno, no es de extrañar que me dé entonces compact disc players, ¿no? Precisamente. Se fijan, en este caso, no necesariamente son las mismas palabras. Yo estoy buscando aquí en español, reproductor de CD, y esto lo que está buscando son aquellos vectores, una vez más, son aquellos que son cercanos en el espacio, en el dimensional, pero lo que eso significa es que tienen significados similares. Quiere decir que algo en esos vectores sí se parece. Aquí estoy precisamente, pedí también que me diera la similaridad para poderles mostrar precisamente la similaridad llega hasta uno y aquí tienen similaridades bastante altas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está buscando necesariamente una palabra, ¿no? Entonces, esto es todo lo que íbamos a ver hoy. Ya vimos cómo se utilizan estos embeddings. Ya sabemos ahora sí de dónde salen, de dónde vienen. No es solamente algo que generan estos modelos. Sabemos por qué se construyen de la manera que se construyen y sabemos utilizarlos. Entonces, bueno, con esto sería
el final del video y pues los veo en el próximo. Muchas gracias.